esta ponencia nace a raíz pues de toda esta problemática mundial, ¿cierto? De la pandemia. Pues para nadie es un secreto que la formación artística y la formación musical tiene un grado de complejidad muy alto, ¿cierto? Debido a todas las características que debe tener un músico o todas las áreas que puede llegar a abordar un músico. Y pues si de por sí ya es difícil con el tema de la presencialidad, pues también se convierte muy difícil, se puede ser más difícil desde la virtualidad, ¿cierto? Eh, esta ponencia pues presenta una estrategia alternativa para integrar la mayoría de aspectos que debe tener en cuenta un músico, ¿cierto? A la hora de ejercer como músico. Hay muchos campos de acción donde uno como músico puede tener cabida y esta ponencia lo que busca es eso, integrar todos los aspectos posibles como estrategias didácticas y como estrategias de formación a la hora de la formación musical, ¿cierto? Hablamos de aspectos técnicos musicales, hablamos de aspectos metodológicos, didácticos, ¿cierto? Aspectos culturales, sí, y también hablamos pues de temas ya musicales, ¿cierto? Como la ejecución de un instrumento, la creación de arreglos, la creación y la generación de ensambles. Entonces, en esta ponencia lo que pretendemos es mostrarles a ustedes una alternativa y una idea y una posibilidad de opciones, una gama de opciones para la formación artística musical, que es algo pues en lo que venimos trabajando desde hace un tiempo y que ha sido unas prácticas muy satisfactorias que nos han dado resultados muy positivos con nuestros aprendices del SENA y que en sociedad con otras escuelas y con otras universidades nos hemos dado cuenta que estas prácticas han sido efectivas en en la formación musical. Entonces, pues muchas gracias nuevamente por estar aquí. Le doy el paso nuevamente al maestro William Cardoso. Bueno, esta experiencia comienza en la presencialidad. Realmente la formación de los ensambles atiende a nuestros procesos de formación. Eh, Todos sabemos que es muy importante el desarrollo de habilidades instrumentales y de el desempeño de un músico dentro de una agrupación musical. Es por eso que los ensambles musicales se hacen tan importantes en la formación profesional de un músico. Entonces, esta ponencia comienza desde la presencialidad, donde nosotros simplemente seguíamos un conducto regular, seguíamos un procedimiento estandarizado en los ensambles, en la formación de los ensambles. Voy a hablar específicamente del coro del Centro de Formación en Actividad Física y Cultura. Para la formación del coro, desde la presencialidad se realizaban audiciones para seleccionar las voces. Entonces nuestros aprendices se presentaban, se hacía la convocatoria, se presentaban presentando su audición, donde se hacía ya una selección de las voces de los mejores cantantes, de las tesituras de cada uno de los participantes para saber en qué voz eh, debería estar cada uno. Y posterior a esto entonces comienza la preparación musical, todo lo que tiene que ver con las partituras, los arreglos, eh, el tema de los ensayos, por ejemplo, si era una agrupación mixta, es decir, vocal e instrumental, entonces se realizaban pues los ensayos eh, con los instrumentos primero, luego la parte coral con cada una de las voces. Eh, por ejemplo, en este caso que vamos a presentarles a continuación con la obra Only You, tuvimos que además hacer un trabajo de la dicción, el idioma, porque es una obra en inglés y pues sabemos que muchas veces nuestros aprendices no llegan con, digamos, con deficiencias en el idioma inglés. Entonces tuvimos que implementar acá un trabajo en equipo con los instructores de bilingüismo para el tema de la pronunciación, para el tema del fraseo, eh,
y poder realizar un ensamble como debería estar elaborado. El tema de los ensayos, luego de tener esta preparación musical, entonces se ensayaba voz por voz, entonces se reunía el grupo de las sopranos, el grupo de las contraltos, el grupo de tenores y bajos, y por último se hacía un ensamble general para posteriormente realizar los diferentes recitales. Este es, digamos, el proceso normal que se lleva en una agrupación cuando se desarrolla presencial. Entonces, para eso voy a mostrarles rápidamente aquí un pequeño video de lo que se hacía en la formación presencial. Is this a real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Because I'm easy go, easy go, little high, little low. The wind blows, doesn't really matter to me. Just you and me. What I gonna do instead? Put my dream on instead. Mama, life has just begun. But I know you're coming Carry on, carry on. Really matters. Galileo, 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 Figaro. Nobody knows me. Because I'm born, Lord, from a poor family. This life of this monstrosity. Easy go, will you let me go? Bismillah. We will not let you go, let it go. Bismillah. We will not let you go, let it go. Bismillah. We will not let you go, let me go. We will not let you go, let me go. We will not let you go, let me go. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Yes, yes, I got a more side for me. One minute, one minute. Bueno, esta entonces era una pequeña muestra de lo que se hacía desde la presencialidad. Em, el reto. El reto viene a partir de la virtualidad, cuando nos llega la pandemia. Entonces nosotros entramos en esa reinvención de la que todo el mundo participó. ¿Cómo vamos a hacer ahora para hacer los ensambles? ¿Cómo vamos a hacer ahora para poder llevar a cabo estas actividades que son tan importantes en el desarrollo profesional de un músico? Entonces se planteó la idea de realizar el coro de manera virtual. Entonces el primer paso fue pues tener el arreglo, la partitura,
De la misma manera, pues se hacían las audiciones, se- ahí se hizo la convocatoria para seleccionar las voces, hacer la clasificación. Entonces, igualmente también se incluyó el trabajo con bilingüismo para el tema de la pronunciación, los ensayos. Aquí es donde viene el verdadero reto. Entonces, antes se hacían los ensayos de manera grupal por voces, se reunían a todas las sopranos y se ensayaba su parte. En este caso, tuvimos que hacer ensayos personalizados. Entonces teníamos que reunirnos con cada uno de los integrantes de la agrupación y de manera virtual ir revisando cómo estaba la lectura de la partitura, cómo estaba la pronunciación, cómo estaba la métrica, cómo estaba la afinación, absolutamente todos los aspectos, pero se tuvo que hacer de manera casi que individual. Y este fue el verdadero reto, hacer lo que antes era un ensayo grupal, ahora se convirtió en un ensayo personalizado. El proceso. Entonces, acá viene el siguiente reto y es la inclusión de las herramientas tecnológicas para nuestros ensambles. Entonces, para esta inclusión de herramientas tecnológicas, tuvimos que explicarle a cada uno de los aprendices cómo tenían que hacer las capturas de las voces y de las imágenes para poder realizar el ensamble grupal. Entonces a cada uno se le dio las indicaciones que pues cómo debía estar utilizada la cámara, cómo debía estar la iluminación del lugar, la contaminación auditiva del lugar. Todos aquí sabemos que muchas veces en las clases o en la formación fuimos, digámoslo, víctimas de los vendedores ambulantes, porque estaba uno en plena formación, en plena clase y pasaba el señor con la carreta vendiendo los aguacates o vendiendo sus productos, pues fue una época muy difícil realmente económicamente para todos los comerciantes y tuvieron muchos que salir a hacer sus ventas en la calle, entonces este era realmente un problema, esto era realmente un reto para que nuestros aprendices tuvieran ese aislamiento para evitar la contaminación auditiva de la captura del audio. Eh, y luego ellos tenían que enviarnos los archivos de audio y de video por separado. Entonces, en un dispositivo tenían que grabar la voz, en otro dispositivo tenían que grabar el video, obviamente en simultánea, para evitar desfases. Entonces, mientras en un dispositivo grababan la voz, al mismo tiempo se iba grabando el video y luego ya viene el siguiente trabajo que es el del ensamble como tal. Entonces la otra inclusión de herramientas tecnológicas tiene que ver con los programas y software de edición musical y de edición de video. Entonces utilizamos para esto en la edición musical, por ejemplo, utilizamos programas como Reaper y Pro Tools. También utilizamos para la edición de los videos los programas de Clipchamp y Ice Cream. Fueron los, digamos, los software que estuvimos utilizando. Y luego de tener ya el resultado final, entonces viene la otra parte, que es el otro reto, y es la divulgación, porque ya no podíamos hacer recitales como en la presencialidad, sino que teníamos que hacer una divulgación totalmente digital. Entonces viene la implementación de los blogs, viene la implementación de las redes sociales, de los diferentes canales de YouTube, las cadenas de WhatsApp, bueno, en fin, todas las herramientas posibles para hacer público este trabajo, porque fue un trabajo tan maravilloso que no se podía quedar simplemente en un resultado para guardarlo en el computador o en el celular de cada uno, sino que esto debía tener una divulgación global, ¿no? Entonces, este fue el siguiente reto, la divulgación en blogs, en redes sociales, en las redes de nuestra institución, eh, y pues en las redes de cada uno de los integrantes de la agrupación. Esto nos llevó a tener un reconocimiento institucional por parte de las subdirectivas, de toda la parte administrativa. Incluso fue tal el impacto positivo que generó el ensamble coral que fuimos invitados especiales en el Festival de la Canción en Inglés
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la cual soy egresado, de la UPTC. En la ciudad de Tunja se realiza el Festival de la Canción en Inglés y fuimos invitados especiales. Nos dieron un reconocimiento especial por este trabajo, el cual se los presento a continuación. Este es el resultado del coro virtual. Y para terminar, esto generó, eh, digamos, una serie de impactos positivos en la comunidad educativa, en nuestros aprendices, y de ahí en adelante se comenzaron a realizar diferentes ensambles siguiendo el mismo procedimiento, la misma técnica, eh, y esto pues nos llevó a generar diferentes ensambles de los cuales tengo pues una pequeña muestra de cada uno de los que pudimos llevar a cabo. Con esto terminamos esta sección. Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón. Vas intentando de olvidarla, mi alma no da razón. Voy a pintar tu cara en mi pared. Voy a inventarte mía y a calmar mi sed. Voy a regar tu perfume en mi habitación para que tú me acompañes como esta canción y tener siempre tus cabellos de noche, tus ojos de cielo, tus manos de...
Cuando pienso en ti, me aferro a este dolor que siempre vive en mí. Cuando pienso en ti, recuerdo a este hombre que yo fui, que yo te di. Cuando pienso. Cuando retornemos a la presencialidad, que eso ya es a partir de esta semana, pues seguir haciendo este tipo de trabajos con nuestros aprendices, que como dije desde el comienzo, son la razón de ser de nuestra profesión. Sí, tal cual, como muy de acuerdo con lo que dice el maestro William, pues literalmente más allá de uno dedicarse a la música, pues los que hemos escogido esta profesión de enseñar, encontramos más satisfacción en los resultados de nuestros aprendices que en los resultados propios. Pues yo le doy el paso al maestro Julián Rico, quien está con nosotros y quien está a cargo de la siguiente sección. Entonces, así como el maestro William nos presentaba su experiencia que tuvo con el coro, con esta agrupación, sobre todo coral, que inició antes de la pandemia, lo que yo tengo para mostrarles hoy, para comentarles es lo que desarrollamos durante la pandemia. Hay algo que ustedes deben saber antes de que les muestre el video que preparamos para ustedes, y es que dentro del Tecnólogo en Coordinación de Escuelas de Música se manejan distintas competencias de formación, eh, unas de ellas técnicas centrales y otras complementarias y transversales. Dentro de esas competencias técnicas está la competencia dirigir agrupaciones instrumentales, en la que los aprendices tienen experiencias de aprendizaje relacionadas con lo que tiene que ver con música, solfeo, entrenamiento auditivo, interpretación, ensambles, arreglos y demás. También tienen dos relacionadas con la pedagogía y la didáctica. Una de ellas es orientar procesos formativos, y la otra es incluir la interculturalidad dentro de los procesos formativos. Entonces, el reto es poder integrar estas competencias para poder lograr un aprendizaje, pues, digamos, más significativo, más profundo. Además que nuestros aprendices, pues, antes que coordinadores de escuelas de música, son músicos y desean hacer música. Entonces ellos hasta en inglés quieren estar ahí pegados haciendo música. Entonces, pues nada, este fue el reto. Me gustaría compartirles la presentación para que ustedes tengan acceso a la lectura. Así que den un segundo. Entonces, acá estamos. Entonces, bien, bien, esto fue lo que trabajamos nosotros. Básicamente, lo que se le pidió a los aprendices fue que en vez de ensambles desarrollaran procesos de grabación. Así que como le sucedió al maestro Víctor, William, y creería yo que a la mayoría de nosotros los profes de música, nos tocó virar nuestras fuerzas hacia la grabación más que hacia los ensambles, lo cual implicó pues todo un trabajo de indagación de ellos también, y evidentemente pues también de nosotros. eh, Empezar a buscar qué programas podían usarse, digamos que tuvieran una licencia gratuita, empezar a buscar todo este tipo de herramientas que ellos no estaban acostumbrados a manejar, y pues digamos que eso hay que tenerlo en cuenta dentro del proceso de aprendizaje como un avance. Antes de la pandemia, pues el tecnólogo no tenía ningún enfoque hacia la grabación. Realmente lo que se hacía era muy de ensamble. Ellos tenían acceso al estudio de grabación, pero no era una competencia como tal que ellos trabajaran. Entonces, pues es algo que enriqueció su proceso de aprendizaje.
Dentro de las obras que nosotros seleccionamos para esta experiencia de aprendizaje están obras musicales variadas entre las culturas de la música docta, hablando de la música europea, la música docta occidental, la música tradicional y música afroamericana. ¿Por qué estos términos? Pues son los que usa el IB para describir las culturas musicales. Y pues creo que abarcan pues, casi toda la música que existe, ¿no? Evidentemente que cuando hablamos de tradicional, hablamos de la música tradicional a nivel mundial. Y cuando hablamos de afroamericana, hacemos referencia a la música que nace en los Estados Unidos, en esta mezcla, en esta mixtura de culturas de los africanos que llegan allí a estas tierras y el desarrollo de la música que se empieza a dar a partir del blues, bueno, del ragtime, de todos estos géneros y vienen a desembocar en el pop, en el rock, en el jazz. Entonces, bueno, ahí hicimos una división por grupos, ya podemos, si gustan, dejar de compartir. Ay, bueno, yo soy el que está compartiendo. Listo. Eh, Hicimos una división por equipos en los que ellos pues escogían el formato instrumental, ellos tuvieron que vérselas, arreglárselas para poderse enviar videos, enviar audios y poder hacer toda la edición. Lo interesante, creo yo, para resaltar acá es que no solamente hay que tener en cuenta el resultado final de los procesos, es algo a lo que de pronto estamos más acostumbrados en educación o que es lo tradicional en educación. Y entonces, teniendo en cuenta que ellos estaban viendo un resultado de aprendizaje conmigo de dirigir y uno de pedagogía, entonces lo que hicimos fue juntar los dos procesos en esta creación de los ensambles. ¿Qué sucedió? Que ellos tenían que evaluarse unos a otros, hacían coevaluación. Tuvieron que definir unos criterios para evaluar a sus compañeros. Sucedió que nos pusimos un cronograma y dijimos en tal fecha de formación, ustedes tienen que presentarnos lo que llevan de su ensamble. Sucedía que por el medio virtual, por Zoom, por Meet, por Teams que nos reuníamos, ellos tenían que darse realimentación, consejos, tenían que también, como se dice en el argot popular, echarse aceite también, pero también valorarse y valorar lo bueno que hacían. Y este creo que fue un proceso muy enriquecedor para todos. Como en todo grupo, pues no es 100% homogéneo, eh, sino que por el contrario es muy heterogéneo. Esta ficha en particular, la 1835-122, es una ficha que ya está en proceso de etapa productiva, ellos ya no están en etapa lectiva. Sin embargo, en esa época estaban ya terminando su tecnólogo con un montón de cosas que hacer. Eh, Sin embargo, un grupo muy dispuesto. Algunos de ellos, después de que terminaron la experiencia, me escribían que era la primera vez que grababan algo, que ellos nunca lo habían hecho y que a partir de ahora lo iban a hacer. Uno de ellos ahorita tiene su emprendimiento de una productora, de un lugar en donde él ofrece arreglos musicales, grabación. Hicieron trabajos muy interesantes. eh, y pues bueno, sobre todo que no fue el típico trabajo de ensamble como tal o de grabación, sino que allí hubo un componente formativo, un componente en el que ellos se preguntaron cómo debo decirle, darle un consejo, darle una realimentación a mi compañero. ¿Será que la forma en la que lo digo es la correcta? Y pues también en medio de este proceso que duró unos 2 meses, pues también surgieron choques emocionales, personas que decían, no, no quiero hacerlo, no puedo hacerlo, no soy capaz de hacerlo, y que entre ellos iban solucionando. Algo que llama la atención aquí también fue el juego de roles en el que nosotros nos centramos, porque cada grupo tenía un líder y ese líder hacía las veces de productor. Entonces se generó una competencia allí sana entre los músicos que más sobresalían, los músicos que más experiencia tenían en el proceso de grabación, en el proceso de edición de audio,
y esto pues dentro del aprendizaje cooperativo. Al final hubo unos grupos que sobresalieron más que otros, evidentemente pues como todo, pero también personas que me sorprendieron, que nos sorprendieron al ver el resultado al que llegaron. Esta es una de las obras que ellos montaron, una obra que me parece que quedó muy bien hecha, Autumn Leaves de Jacques Prévert. Entonces espero que la disfruten mucho. Con mi canción, las hojas muertas, tú bien recuerdas cuando te amé. Con mi canción, las hojas muertas revivirán, tal vez al fin. Pero el viento cruel amenaza con arrancar por siempre más la esperanza que con fe se abraza y nunca se puede dejar. Mas la vida al fin nos separa, sin más rumor con suavidad, y la mar borrará de la arena los pasos que dio nuestro amor. Si alguna vez en tu mirar permaneció la soledad, entre palabras y plumos sobre papel, mi verbo abrigará tu leer. Después quizás sientas caer hojas de otoño en tu piel. Es la magia de un texto que nunca existió y que al verte por ti imaginé. Y que al verte por ti imaginé. Hablando desde mi proceso con nuestros aprendices, sí tuvimos una dificultad muy grande, ¿cierto? Al principio, cuando veníamos de trabajar unos ensambles de manera presencial y escribíamos los arreglos para el ensamble, pensando en el formato que, digamos, que el número de aprendices y el número de músicos que habían dentro de los aprendices nos permitía. Y pues digamos que era una práctica un poco común, ¿cierto? Y eso facilitaba mucho todo. Entonces era muy fácil ver qué aprendices habían y qué instrumentos tocaban. Sobre eso seleccionar un repertorio y hacer un arreglo pues en la misma clase y en la misma sesión para que ellos pudieran interpretar la música que querían, ¿cierto? Se nos vino el tema de la pandemia y para todos, pues, estudiantes de música y músicos que ya de pronto vivíamos de la música, la duda fue como, ¿y ahora qué sigue? ¿En qué resulta la música? ¿Qué hay de la música sin la gente, ¿no? ¿Dónde se puede uno visualizar o dónde uno puede publicar todo lo que uno hace, ¿cierto? Entonces, no teníamos la oportunidad de reunirnos, ¿cierto? No teníamos la oportunidad de vernos, no teníamos la oportunidad de un ensayo, no teníamos la oportunidad de un teatro, de un auditorio con público. Y eso pues también, pues personalmente me generó dos preguntas, ¿no? La primera es como, ¿mi didáctica y mi metodología es tan transformable para cada situación o solo tengo una manera de hacer las cosas como profesor y como músico? ¿Y qué va a pasar, cierto? Entonces empezaron a surgir como ese tipo de preguntas y la otra pregunta que me surgió es como,
ahora qué voy a hacer con mis muchachos, ¿cierto? Como desde la parte musical, ¿qué se puede hacer con los aprendices? Entonces, la primera, pues digamos que la primera respuesta es hacer una configuración a la didáctica, ¿cierto? A la didáctica personal, y ahí tocó buscar alternativas, ¿cierto? Alternativas en pro de la clase y en pro del beneficio común que son pues, los estudiantes, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? Que básicamente nosotros empezamos a trabajar un ensamble desde la virtualidad, pero no un ensamble con el instrumento en la mano, sino un ensamble con un pensamiento más orquestal, un pensamiento más compositivo y con un pensamiento más de arreglos, ¿cierto? Entonces, como que lo que antes no se generaba de pronto pues en lo común de la práctica, que era básicamente tocar lo que se había arreglado y lo que se había escrito, y de pronto el único momento de creación que se daba era el momento de la improvisación, dependiendo lo que se tocara, ¿cierto? Ahora se buscaba, o lo que se buscó con los aprendices, era generar y fomentar y como potenciar esa parte creativa de cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, desde esa idea, pues, lo que buscamos fue nosotros empezar a generar un ensamble, pero desde la partitura. Y buscamos hacer un concierto y buscamos hacer una muestra, pero mostrándole una visión a las personas que nos escuchaban que de pronto no tenían o que no tienen en un concierto, ¿verdad? Cuando uno va a un concierto, pues uno escucha a los músicos, uno escucha a las bandas, uno escucha a los maestros, pues tocando su parte, ¿cierto? Y uno desde el público pues no tiene la conciencia de lo que está pasando técnicamente desde lo musical, ¿sí? Entonces, quisimos fue como mostrar la cara del músico que el público o que la gente del común no ve, y es mostrar la música desde la partitura, ¿sí? Entonces, un músico fácilmente pues puede decodificar la partitura y entender lo que está sonando, pero una persona del común no lo va a entender, ¿cierto? Y en este ejercicio de querer escribir, pues nos dimos cuenta de que muchos de nuestros aprendices, si bien dominaban varios instrumentos o su instrumento lo dominaban muy bien, no entendían y no tenían una visión de pronto más grupal, ¿cierto? Porque no se habían sentado a escribir para otras personas o escuchar el aporte de otra persona a la hora de la escritura, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que encontrábamos que en la creación de los arreglos, alguno le decía al otro, eso no se puede escribir así porque el instrumento no lo permite, porque la tesitura del instrumento no llega hasta allá, porque la construcción del instrumento no permite esto. La manera correcta de escribirlo es de esta manera, ¿sí? Entonces era una retroalimentación de ellos, entre ellos, ¿cierto? Pues obviamente guiados por uno, y eso lo que permitía era que se fomentaran varias cosas. Uno, se fomentara el tema de la creación y de la composición, ¿cierto? Que la composición pues tiene todo que ver con la orquestación, ¿no? Como que la parte orquestal y la parte compositiva van muy de la mano porque es crear, ¿cierto? Dos, pues se empieza a fomentar el trabajo autónomo y se empieza a generar como ese contexto donde cada uno puede tomar una decisión y cada uno puede hablar de su parte, ¿cierto? Con criterio y decir esto puede ser así o suena así y no suena de la siguiente manera, pues precisamente por su experiencia. Entonces, claro, es muy común encontrar que haya un arreglista para una orquesta y más no que hayan varios arreglistas para un solo tema, ¿sí? Y eso fue lo que quisimos mostrar en esta situación, ¿cierto? Como todos los contextos y todos los aspectos que debe tener en cuenta un músico y un arreglista a la hora de escribir y a la hora de orquestar, ¿cierto? Entonces, el solo hecho de pensar en instrumentación, ¿cierto? La asignación de timbres a las melodías, para ellos fue como un reto de sentarse a escuchar y a averiguar e investigar por instrumentos que de pronto nunca han escuchado o por instrumentos que nunca han tocado o no han tenido un contacto cercano y mirar por qué la melodía que yo decidí escoger de mi repertorio le funciona a una flauta, le funciona a un violín, le funciona a un clarinete, ¿sí? ¿Por qué decidir eso? Y ese tipo de decisiones que tiene que tomar
el arreglista, son decisiones que ellos fueron más conscientes de lo que sucedía y repito, como que la intención de todo esto era volcar un poquitico la dinámica tradicional de las muestras artísticas de que la banda toca y el público escucha, sino la idea era hacer una muestra artística desde la partitura, desde la contextualización de lo que está sucediendo en la partitura, ¿sí? Pues por obvias razones y por tiempo no vamos a poder hacer la presentación completa de las muestras que ya se han realizado. Si ustedes las desean ver, pues están en YouTube, ¿sí? Y pues volviendo al tema, nosotros hicimos dos presentaciones muy lindas, que es una, decidimos escoger unos estándares muy populares del Real Book y adaptarlos para el formato que ellos quisieron, ¿sí? Literalmente habían unos formatos como muy locos o muy poco convencionales, pero ellos decidieron hacer sus arreglos y pues en el jazz y en este lenguaje del jazz se habla mucho de los backing tracks y uno acude a los backing tracks que ya están grabados, ¿verdad? En esta ocasión los aprendices del SENA lo que hicieron fue diseñar sus propios formatos en el que ellos seguramente se iban a sentir cómodos tocando, diseñar sus propios backing tracks, pero no solo el backing track para la improvisación, sino generar todo un arreglo y generar una sección, ¿cierto? Una sección donde ellos se iban a sentir cómodos improvisando. Entonces, pues como que todo recae en esa parte, todos los conceptos armónicos, todos los conceptos improvisativos, todo lo de solfeo, bueno, todo lo que se ve alrededor de la formación musical recayó sobre esto y pues se hicieron muy buenos resultados. Entonces se sacaron unos estándares de jazz y se logró hacer unas versiones pues bien interesantes en cumbia y en géneros así como no convencionales del jazz. Y también se logró hacer otra muestra artística que se hicieron bastantes arreglos. En esta ocasión tenemos 3 arreglos que queremos mostrar, que son 3 arreglos de la música colombiana para un formato un poco más sinfónico. Hay un arreglo para orquesta sinfónica y hay otros 2 arreglos para cuerdas frotadas que ya pues ahorita se los estaré mostrando. Y esto pues básicamente es muy importante por la inclusión, ¿verdad? De pronto muchas veces las escuelas de música hemos caído en el error de estudiar mucho la música de afuera, de estudiar mucho el folclore de otros lados, pero se nos olvida también nuestro folclore y uno de los énfasis que hace el SENA, ¿cierto? Dentro de su formación es el rescate de estas músicas étnicas y de estas músicas folclóricas y no solo desde no el olvido, sino también desde qué aportan. Entonces, el aporte tan grande que hay en estas músicas étnicas y en estas músicas folclóricas a la academia es increíble. Entonces, pues como con un pensamiento muy investigativo, ¿cierto? De investigación y creación, tomamos y extraímos un par de ideas de arreglos de otros maestros que hicieron música colombiana para formato sinfónico, para big band, y de esa manera nosotros hicimos estos arreglos, ¿vale? Entonces, lo que van a ver a continuación es unos fragmentos muy concisos de las obras colombianas para formato sinfónico y para cuerdas frotadas, y ya más adelante les estaré mostrando los estándares de jazz para los formatos propios y como de pronto esa dinámica de exploración que tuvieron nuestros aprendices en sus arreglos. Entonces, pues, esperar que los disfruten mucho, ¿cierto? Esperar que les guste.
Esto es un pequeño fragmento de Tolú. Ahora vamos a escuchar otro fragmento de Carmen de Bolívar. Listo, un pequeño fragmento también de un arreglo de uno de nuestros aprendices, John Alzate. Y pues ahí espero que también lo disfruten. Y pues cerramos como esta sección de la música colombiana, pues entendiendo como su aporte y su valor inmenso, pues con esta obra Oropel del maestro Jorge Villamil, de nuestro aprendiz Edwin Cárdenas. Espero también lo disfruten. Bueno, pues por tiempo, estas son pues como nuestras muestras de música colombiana, ¿verdad? Digamos que aquí repito lo mismo, en esta ocasión pues fue muy lindo el tema del trabajo que se hizo por el tema de que estos son formatos a los que no se tiene fácil acceso y menos en pandemia, ¿cierto? Entonces, la investigación profunda que hubo en la formación y la investigación de cada uno de los aprendices los llevó a explorar sonoridades distintas, ¿cierto? Y que algo que entendimos y que es una conclusión y una analogía que hacíamos también de pronto de la música con la vida, es que la música es un fragmento, ¿cierto? Dentro de un plano temporal, ¿sí? Una obra es un fragmento que se ocupa dentro de un plano temporal y que cada forma y que cada parte de una obra debe generar un contraste que diferencie la una de la otra, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la vida, como que ese es el mensaje que todo esto nos dio, como que nosotros veníamos acostumbrados en nuestro plano temporal a una dinámica, pero nos tocó generar o sea, se nos generó un contraste diferente. Entonces ya para terminar de jazz es una muestra artística, pues obviamente solo una parte muy corta, de un estándar de jazz para un formato que
que los chicos decidieron hacer, presentar la música no como a un público común, sino desde la partitura para que se pueda generar un contexto y una visión un poco más amplia. Para la percusión y batería del tema utilicé recursos que normalmente uso yo para tocar funk y me inspiré en bateristas como Jim Payne, Eric Moore y adicioné otros elementos percutivos para darle más groove y sonido latino al tema que vamos a ver a continuación. Listo, pues los invito a que pronto puedan ver estas muestras artísticas, se llaman así muestras artísticas del SENA, ahí encuentran las diferentes muestras en YouTube. Y pues nada, digamos que algo que rescato de todo esto es como el uso de las herramientas gratuitas que hay en Internet, ¿cierto? De pronto a veces nos limitamos a tener el último software, a tener ciertas cosas para poder hacer cosas chéveres, bien hechas, pero hay muchas herramientas de uso gratuito, ¿cierto? Que de pronto también nos limiten, pero también nos forzan un poquito a estudiar e investigar un poquito más. Entonces, los primeros arreglos se hicieron en un editor de partitura gratuito que se llama Flat, que se los recomiendo por si de pronto ustedes o sus estudiantes no poseen un editor de partitura Flat. Y todo el tema de la edición del audio y todo esto se hizo en un DAW que es también gratuito, que es Reaper. Entonces, lo más importante, digamos que en todo este proceso es rescatar nuestra música, ¿cierto? Darle un valor impresionante a nuestra música, ¿cierto? Como generar un llamado a la conciencia acerca de la reconsideración del acervo cultural colombiano y pues nada, definitivamente que la música nunca pare y que pues los que ejercen esta labor docente siempre vean oportunidades en cada situación para que el resultado de los estudiantes y en nuestro caso de los aprendices pues sea un resultado muy satisfactorio. Bueno, para ir terminando y redondeando, voy a contarles un poco sobre el programa de coordinación de escuelas de música y cómo este proyecto da atención a nuestra razón de ser. El modelo pedagógico de nuestra institución es formación por proyectos y estos proyectos siempre están dando atención a necesidades específicas del sector, de los coordinadores de escuelas de música, y aquí hablo un poco del programa. ¿Qué es un coordinador de escuelas de música? Nuestro programa tiene tres pilares fundamentales, se basa en tres pilares fundamentales. La coordinación, ¿cuál es la labor de un coordinador? Un coordinador es un gerente, es un gestor, realiza proyectos, realiza investigaciones, realiza la misma gerencia, administración, toda esta parte gerencial que tiene que ver con la profesión. Entonces nuestro proyecto, desde las tres perspectivas que acabamos de mostrar, da atención a este primer pilar frente a esta iniciativa de los aprendices de generar proyectos, de realizar esta gestión cultural, incluso toda la gestión de redes, los community managers, toda la parte tecnológica, el uso de las herramientas digitales, desde la misma edición del audio y del video o las partituras, como el tema de la promoción y difusión de estos productos. Todas estas son, digamos, habilidades que debería desarrollar un coordinador, un gerente,
¿cierto? Vamos con el segundo pilar, que es las escuelas, coordinación de escuelas de música, recordemos esos tres. Entonces, coordinación, gerencia. Escuelas, desde la parte pedagógica, también pues tuvimos un gran impacto frente a estos procesos pedagógicos, procesos de enseñanza-aprendizaje que siempre fueron de doble vía, porque nosotros como instructores también en algún momento teníamos, digamos, debilidades frente al manejo de ciertas herramientas tecnológicas. De repente no sabíamos cómo manejar un software de edición de música o de o de edición de video. Y esto pues nos llevó también a investigar, a indagar, a formarnos también como docentes, llevar a cabo esta parte de seguirnos formando, de seguirnos informando. La misma pandemia nos enseñó a utilizar, por ejemplo, este tipo de herramientas tecnológicas y bueno, todo esto está relacionado con la parte de las escuelas, de la pedagogía. Y por último, la parte musical, coordinador de escuelas de música. Entonces, pues todos estos proyectos que acabamos de ver están generando un alto impacto en el desarrollo de las habilidades de nuestros aprendices, que finalmente son sus proyectos de vida y nosotros lo que estamos haciendo es eso, impactando la forma en que ellos están planteando su proyecto de vida, para generar pues en ellos también ciertas habilidades y competencias que les permita desarrollarse dentro de un contexto laboral que finalmente es la razón de ser de la institución, del SENA. Todos los procesos de formación se realizan teniendo en cuenta un contexto laboral. Entonces, este fue como el impacto que generamos a partir del desarrollo de esta ponencia para nuestro modelo pedagógico y para nuestro programa de formación y por supuesto para nuestros aprendices. Entonces, pues vamos a cerrar con algo que me parece muy importante en un evento de investigación, muy rápidamente, y es cómo nosotros sustentamos teóricamente lo que hicimos, entendiendo que algunas de estas teorías las pensamos en el proceso de planeación pedagógica y otras pues realmente fue después que nos dimos cuenta, hicimos esto y tal vez no éramos conscientes de que lo habíamos llevado a cabo con base pues en esa teoría. Rápidamente el Project Based Learning, que es el aprendizaje basado en proyectos, perdón, de Suzy Voss, y la formación profesional integral, como lo explicaba William, que está basada en proyectos, pues encontramos allí una relación súper importante. Todo lo que hacemos nosotros dentro de la formación integral del SENA tiende a generar unas evidencias, unos productos que la idea es que sean mostrables, son susceptibles a una audiencia. Entonces, pues también consideramos que dentro de las experiencias que desarrollamos, pues se generaron aprendizajes significativos, aprendizajes que dejan marcas emocionales, que dejan huella pues en las emociones y que también eh, dejan recuerdos y aprendizajes que de pronto difícilmente se borrarán, ¿no? Consideramos muy importante pues que todo lo que se vuelve práctico también genera esto, ¿no? Un aprendizaje tal vez más duradero, más significativo. Eh, Como les mencionaba rápidamente, creo que también nos fortalecimos en el juego de roles. Eh, de pronto, algo que va mucho más allá de lo académico solamente, sino que pone al aprendiz, como lo decía William, en el rol de trabajador. Entonces muchas veces le decíamos a ellos, eso no puede pasar si ustedes los llaman a hacer un arreglo, si ustedes los llaman a hacer una grabación, simplemente eso no puede pasar. Entonces ese centrarlo en ese rol de que no solo soy un estudiante, un aprendiz, sino que es que ya me están formando para la vida real, creo que también, digamos que marcó mucho a los aprendices en esas experiencias. Cabe resaltar, pues, el hecho de entender la formación integral del ser humano a través de la música y no solamente estudiar música para ser grandes músicos, sino cómo el estudio de la música nos permite desarrollarnos como seres humanos en otras dimensiones, en la dimensión estética no solamente, pero no solamente en lo racional, sino también en la dimensión social y poder entender a un compañero, poder ayudar a un compañero que se encuentra de pronto en dificultades y este tipo de cosas, cómo la música nos ayuda a formarnos para eso. Es algo que en el SENA tratamos
de hacer mucho y se refuerza mucho desde la formación profesional integral. Para ir terminando, el ritmo personal de los que hablan, Dalcross, cómo se relaciona con los ritmos y los estilos de aprendizaje que se buscan manejar en el SENA, llevar de cada uno de nuestros aprendices un registro o hacer una evaluación formativa de ellos muy personal. Es un gran reto, pero es algo que intentamos hacer y que en este tipo de proyectos es muy evidente. Cada uno simplemente logra hacer lo que logra hacer en su proceso. Finalmente, pues como lo decían los compañeros, logramos procesos de transversalidad, no solamente que tenga que ver el coro, sino que también tuvo que estar allí el instructor o la instructora de inglés revisando la pronunciación, y no solo eso, sino que también de pronto hablamos acerca, como lo decía Víctor, de lo que son las músicas tradicionales colombianas, de lo que es el acervo cultural colombiano, el trabajo autónomo de ellos. Tenían un espacio de formación con nosotros, les mandábamos un material, pero ellos también tenían que sacar de su tiempo para hacer, para llevar a cabo pues el producto. Evaluación diversificada, como lo decíamos, ellos se evaluaban entre ellos hasta lo evaluaban a uno todo el tiempo. Invitábamos personas, otros maestros, venga, ¿qué opina de esta obra? ¿Qué consejo me da? En alguna ocasión también conté con el apoyo de otro instructor para poder fortalecer el proceso. Entonces, pues nada, finalmente pues el flip learning, y es el concepto de que no solamente ellos vienen a aprender en la formación y es donde está el conocimiento en los espacios de formación, sino que tal vez es al revés, y aquí es donde se generan las dudas más grandes, y es allá en el trabajo autónomo de ellos en donde empiezan a resolverlas y se vuelve un aula invertida. ¿Qué criterios se tienen en cuenta a la hora de escoger el repertorio para los estudiantes? Digamos que pues los criterios pues son bastantes, ¿no? También depende de lo que se quiera trabajar. Digamos que cuando hicimos el tema de las músicas colombianas, ¿cierto? Buscamos primero que sea un repertorio que los aprendices disfruten, ¿cierto? De pronto no ver como que lo que tengan que hacer sea una camisa de fuerza, sino que sea un repertorio que esté cerca y que esté muy común en el contexto de ellos y que sea que ellos lo disfruten. Y dos, pues, más allá de tener en cuenta como que cierto repertorio sí, cierto repertorio no, es como lo que estamos trabajando. El tema de nuestra música colombiana, pues, cuando hicimos este trabajo hablábamos de la música de las costas, ¿cierto? De la costa Caribe y de la música del interior. Entonces, encontramos pues en cada repertorio un aporte brutal y un aporte gigante al aprendizaje. Entonces, la selección del repertorio va más encaminada a todo el contexto cultural que estemos dando en la formación pues, con las otras materias. ¿Cómo se está desarrollando el trabajo técnico en los grupos y ahora que retome la presencialidad, cuáles serán los nuevos retos? Bueno, yo creo que el principal reto es, como lo decimos, retomar la presencialidad y retomar estos ensambles que se hacían desde la presencialidad antes de la pandemia, pero ahora con un nuevo componente. Ese es el nuevo reto, ¿no? Es incluir estas herramientas digitales, tecnológicas dentro de nuestros procesos de formación. De hecho, en el equipo de desarrollo curricular de nuestro programa, acabamos de crear un nuevo proyecto que precisamente se llama Inclusión de Herramientas Tecnológicas para la Coordinación de Escuelas de Música. Y este creo que es el principal reto a partir de esta semana que retomamos la presencialidad. Incluir estas herramientas tecnológicas dentro de la presencialidad ahora. Ya tenemos experiencia, ahora vamos a ver cómo hacemos esa unión de esta formación híbrida, llamémosla así. Muy bien, maestro. Otra pregunta más. Dice, ¿todos los estudiantes participan de los ensambles de manera autónoma o realizan un tipo de selección? Bueno, depende del proceso, depende de la intención del producto también. Nosotros estamos organizando un conversatorio al que esperaremos también invitarlos a los aprendices, a los estudiantes de la Universidad Nacional, y hacer extensivo este evento pues también a los demás asistentes a la ponencia. Y para este proceso estamos buscando hacer una selección de qué integrantes van a hacer parte pues de este ensamble. Eh,
digamos, la intención más que formativa en este caso, pues de pronto es poder mostrar y llevar a la escena de pronto esos aprendices que consideramos que en su proceso de aprendizaje están listos para hacerlo. Sin embargo, en los procesos de formación, la idea sí es que todos hagan parte de un ensamble. Generalmente cuando el grupo tiene un manejo propio, tiene una mecánica propia de funcionamiento, ya se conocen entre sí, los ensambles los escogen ellos mismos, digamos que con intervención de nosotros. Cuando la ficha está en un proceso de formación inicial, pues nosotros buscamos que estén repartidos, es decir, que no solamente en el concepto de instrumentación, sino que precisamente hablando de trabajo cooperativo, pues haya una persona o unas personas que ejerzan un liderazgo, unas personas que tengan de pronto una vocación más para ayudar, para enseñar a otros y mezclarlos, de pronto no dejar solo unos, digamos, más avanzados que el resto, y de pronto que quede el ensamble de las personas que están en otro momento de su proceso de aprendizaje, de pronto no tan avanzado, pero pues digamos que están esas dos caras de la moneda, cuando el producto de pronto exige una más alta exigencia en criterios de parte nuestra, como también cuando estamos en proceso formativo. Y también depende mucho pues, de lo que cada grupo escoja. Muchas veces ellos lo hacen de manera autónoma. ¿Cómo incentivar a los estudiantes para que no se limiten ante la falta de recursos de alta calidad y herramientas tecnológicas? Bueno, pues digamos que la motivación, nosotros creemos que la motivación es como muy temporal, uno no todos los días está motivado, pero todos los días tiene algo que hacer, ¿cierto? Y más como con la música. Digamos que si algo les puedo decir yo es que siempre habrá una manera, ¿cierto? De pronto uno siempre está esperando un recurso adicional o está esperando tener ciertas cosas para poder lograrlo, pero siempre habrá una manera. Y si en ustedes está el sueño y la intención de hacerlo, se va a lograr. Claramente es mucho más fácil hacer cosas cuando se tienen ciertos elementos, pero si no se tienen también se puede. Y la historia de la música y los contextos donde se ha creado y donde se ha generado la música y donde se han formado grandes músicos no siempre han sido contextos donde está todo a la mano, donde las condiciones son las mejores condiciones para formarse, para educarse, ¿cierto? Entonces, si uno mira la historia y si uno mira hacia atrás, con menos cosas de las que tenemos ahorita, se han hecho cosas increíbles y se han hecho cosas muy grandes. Entonces, la motivación tienen que encontrarla ustedes en el propósito de vida, ¿no? ¿Para qué estudiamos música? ¿Para qué hacemos música? ¿Cuál es mi intención de hacer la música? Esa es la motivación. Y si podemos dejarles un mensaje, es que con lo que ustedes tienen a la mano y con el talento que hay en ustedes, van a lograr todo lo que necesitan y no necesitan muchos recursos técnicos que a futuro de seguro los van a conseguir, pero con lo que tienen a la mano sí van a sacar unos resultados maravillosos.